Bienvenidos nuevamente a un capítulo de su programa preferido, Sala Situacional TV. Estamos ya iniciando la tercera temporada. Tenemos más temporadas que series como Roma y Chernóbil. Afortunadamente sobrevivimos las dos primeras. Y me gustaría invitarles a ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales. No solamente las tradicionales como son Facebook, e Instagram y Twitter, sino que para mí somos amantes del debate. Y sobre todo es el canal de YouTube. A que se suscriban a su canal de Sala Situacional TV porque alentamos al debate, comentar observaciones sobre nuestra invitada de hoy, una mujer inteligente, interesante, muy elegante por cierto, que desde España nos va a brindar muchísima información sobre lo que está pasando en ese viejo continente. Giselle Merge está aquí con nosotros en Sala Situacional TV. Bienvenida, Giselle, ¿cómo estás? Hola Jorge, muchas gracias por la invitación, muy bien. A ti por esperarnos tanto después de estas dos primeras temporadas. Giselle no solamente es licenciada en estudios políticos y administrativos y cuenta con una especialidad de política internacional en la misma universidad. Es especialista, todo el mundo la recuerda como conocedora de debate. Hoy en día tiene una maestría en España sobre institucionalidad, acción política y Estado de Derecho. Al igual que yo, ella se inmiscuye mucho con el tema del Medio Oriente, la apasiona por nuestros orígenes libaneses, pero ella hace una interesante lectura relacionándolos con lo que está pasando en Europa y sobre todo en España. Giselle, hemos visto que a pesar de esa inversión multimillonaria que está haciendo España con sus fronteras en el sur, con África, y lo mismo que está haciendo Francia con las fronteras que está haciendo con Italia y España para contener a esa migración, hasta ahora no ha funcionado. Bien, aquí viene la pregunta. ¿Tú crees, Giselle, que estas formas arcaicas son efectivas para contener la migración en estos países? Mira Jorge, hoy en día las vallas y las fronteras tradicionales cada día están más disueltas y más diluidas. Centrándonos en el caso de España y Francia, tenemos dos problemas fundamentales. En el caso de España, con las vallas que se han hecho en Ceuta y Melilla, lo que vemos es que estas fronteras, que siguen siendo fronteras terrestres, no respetan la frontera real que está hoy en día más distendida hacia el mar. Esta frontera que llega hasta el mar, sobre todo en el caso de Canarias, Ceuta y Melilla, termina generando una fricción y un efecto de peligrosidad dentro del mar que hace que al final cada vez haya más población por parte de Medio Oriente y África, sobre todo de Marruecos, que una vez entrado al territorio español, que no necesariamente es territorial, sino que no es más bien terrestre, sino marítimo, ya una vez estando en el mar de España, llegan a Canarias, Ceuta y Melilla, y al estar dentro, pues ya pueden hacer vida aquí. Por lo tanto, la valla no es más que un símbolo. Y con el caso de Francia pasa algo bastante similar, que es que las fronteras dentro de Europa realmente son casi inexistentes. El tema que tiene tanto Francia como el resto de Europa es que una vez que las personas del Medio Oriente y de África entran a Europa, sobre todo a través de España, ya es muy difícil. Una vez que ya estás en Barcelona, 2 pasos más allá y ya estás en Francia. Entonces, realmente el poder hacer una contención dentro de las fronteras en Europa es bastante complicada y hay que hacer más bien una contención que vaya alrededor de todo el continente, porque con el espacio Schengen y el libre tránsito entre países es bastante complicado poder generar esa valla en Francia y en el resto de Europa. Perfecto, Giselle. ¿Tú crees que esa política de estos países europeos, sobre todo España y Francia, que es lo que estamos haciendo referencia, cumplen con un plan estadal, bien, de razón de Estado, de interés nacional, de incrementar la inmigración, o más bien es una decisión ideológica de estos dos gobiernos, el español socialista, el francés un poco liberal, de permear ese tipo de frontera para llevar a cabo lo que decimos entre comillas la sustitución de la identidad nacional de esos países? Mira, Jorge, que hay varios puntos. Es cierto que Europa es un continente envejecido. Es cierto que cada vez los países de Europa dicen que necesitan cientos de miles de migrantes al año para poder cumplir con la densidad demográfica necesaria para poder cumplir
con las necesidades de la propia sociedad, los planes de pensiones, seguridad social, etcétera, partiendo además de un continente que está basado en un estado de bienestar. Esto por una parte es cierto que son necesarios los migrantes, y por ende sí es interés nacional e interés incluso continental en este caso, el poder tener migrantes que suplan esa densidad demográfica en pirámide invertida. Sin embargo, también es cierto que hay una presión ideológica, en el caso de España sobre todo, para poder mantener este tipo de migración que venga de Medio Oriente y de África, sobre todo por los distintos acuerdos que existen con Marruecos, con Argelia, donde a favor de poder obtener beneficios económicos transnacionales o multinacionales, se hace un poco la vista gorda con la migración que está entrando. En este caso, sobre todo con la migración irregular, que es la que más se observa que viene desde Marruecos hacia España. En el caso de Francia, además hay un tema que ya no solamente la migración viene desde fuera, sino que por tantos años con esta migración ya existe una generación de migrantes africanos sobre todo, que hace vida dentro de Francia y que al final del día, poco a poco, van a terminar siendo votantes ellos o su generación siguiente. Entonces, aunque hagan falta y sean necesarios para el estado de bienestar, también es cierto que son más laxas las políticas migratorias y bastante menos restrictivas, simplemente para cumplir con el interés de ciertos partidos políticos, capaz no para este momento, porque muchos te van a decir, bueno, es que un migrante de Marruecos en España votará dentro de 10 años, sí, pero dentro de 10 años seguirá existiendo el partido político. Y lo mismo en España, en Francia. Entonces lo que termina generando es una especie de agradecimiento por aquella postura ideológica que estuvo y que te permitió entrar y te permitió trabajar o ser laxo en tu situación migratoria, y que al momento en el que tengas los papeles o tus hijos que nacerán en estos países tengan ese tipo de agradecimiento y de lealtad con esa tendencia política. Perfecto. Giselle es experta también en Medio Oriente. Bien, quizás ese origen que tenemos nos obliga a profundizar en este tema. Giselle y yo siempre hemos sabido diferenciar el tema de etnia, el tema de religión y el tema de nacionalidad de los países del Medio Oriente, ¿cierto? Ahora bien, el caso marroquí, no es ningún secreto, Giselle, que son árabes, pero son la mayoría de religión islámica sunita, ¿cierto? Uh-huh. ¿Crees que esto choca con la tradición católica, sobre todo en España, donde hay una existencia histórica de la Iglesia, bien, y una importante influencia del Vaticano sobre este país en la creación hoy en día de mezquitas? Completamente, Jorge. Mira, al final del día, el choque de civilizaciones sigue existiendo. ¿Okay? Tenemos dos civilizaciones bastante marcadas, en este caso la islámica y la occidental, partiendo tanto del catolicismo español como el Estado laico francés. ¿Qué ocurre? Como venía diciendo, en Europa nos basamos en el Estado de Derecho y el Estado de Bienestar. El Estado de Derecho necesita de base que exista una pasión, un amor más allá de a la tribu, a lo más pequeño, a el Estado, entender que el Estado es algo más allá de esas fronteras que existen en tu casa, para que haya un respeto por la institucionalidad, tanto en los momentos buenos como en los momentos de crisis dentro del Estado. Esto es lo que ocurre para tanto los españoles como los franceses, que se entienden como españoles y se entienden como franceses y respetan y adoran su institucionalidad más allá de las cuatro paredes de su casa. Esto es parte de esta cultura y de esta civilización occidental. ¿Qué pasa con la civilización islámica, con la cultura y la religión islámica, que sigue siendo una religión, una cultura que está muy arraigada a la tradición, está muy arraigada a la familia y está muy arraigada a la religión per se, y no quiere decir que por eso la religión islámica esté mal, sino que al final sí que termina generando un choque, sobre todo en cómo responde cada individuo con respecto al Estado y a esa institucionalidad. Vemos cómo en momentos de crisis la mayoría de las personas islámicas terminan yéndose más bien a su refugio, a su casa, a su tribu, no solamente entre sus cuatro paredes, sino
entre sus pares, mientras que al contrario los occidentales suelen tender al momento de crisis a pedir al Estado que solucione, que esté pendiente, que tome las medidas necesarias para solventar. Y esto lo que termina generando en un momento de crisis donde ambas culturas están en el mismo espacio es que precisamente haya ese choque. Ahorita en España se ve muchísimo. Es cierto que por suerte o por desgracia en los últimos años y desde la pandemia ha habido todos los años algún momento de crisis y se observa la reacción de los españoles y también de los hispanoamericanos que somos parte también de esta cultura occidental, la diferencia en cómo pedimos al Estado que solvente estos problemas a través de la legislatura, mientras que los barrios que están más condensada la cultura islámica más bien se cierran y tratan por ellos mismos de ir en contra de esta crisis y poder solventar esta crisis. Así que sí hay un choque. Perfecto, vámonos con un relato de varios amigos que cada vez que viajan a Europa, Giselle, se percatan de que Madrid, Barcelona y París no son esas ciudades que estábamos acostumbrados a visitar hace años. Hay una presencia importante de inmigrantes, no es ningún secreto para nadie que resulta llamativo y para algunos alarmantes este choque. Perfecto, eso por una parte. Vamos a recurrir hacia los datos, Giselle, no es ningún secreto para nadie, el incremento de la inseguridad en estas tres ciudades y las ciudades que son más propensas en la presencia de inmigrantes ilegales y sobre todo del norte de África. Giselle, ¿tú crees que hay una directa proporción entre la inmigración ilegal con la criminalidad? Mira, no es directamente proporcional, Jorge. Esto sería decir como que siempre de cada 4 migrantes que entren, 2 van a ser criminales y eso no lo podemos asegurar. Lo que sí es cierto es que los datos no mienten y es que porcentualmente el índice de criminalidad entre españoles, por ejemplo en este caso, inmigrantes no solamente del norte de África, sino migrantes en general, aumenta y es proporcionalmente alto. Y lo que vemos en las estadísticas también es que muchas veces tiene que ver con migrantes que han entrado de forma irregular al país. ¿Por qué? Es muy sencillo, simplemente si tú permites que los migrantes puedan tener un acceso de forma irregular y tienes políticas laxas, por lo que hemos venido hablando de los distintos intereses que pueda tener España con respecto a países del Medio Oriente y sobre todo Marruecos y Argelia. Estas medidas laxas de no retorno, de si me quedo aquí 3 años, luego voy a obtener papeles, de si me caso con un español no pasa nada, y de no averiguar dónde vienes, incluso lo que pasa mucho con los MENA, que al final cualquier persona que pueda entrar desde el mar y dice que no tiene un documento válido puede decir que es menor de edad y se le toma como válido. Claro que eso aumenta las probabilidades de que entras esas 5 personas que van a entrar, alguna sí que sea o que tenga un carácter criminal. Ese es el grave problema con la inmigración irregular, que al final 2 cosas. Primero, puedes causar un efecto llamada, por lo que digo, al final soy laxo, si yo me escondo durante 3 años voy a tener papeles, y además eso, nadie va a ir a vigilar quién soy, qué he hecho, sino que al final del día, con mantenerme calladito, puedo mantenerme delinquiendo y no va a pasar nada. Entonces, aunque no es directamente proporcional, no podemos decir que los marroquíes son criminales, y esto es algo que utilizan muchos partidos políticos extremos aquí en España. Sí que podemos ver que por medidas laxas podemos tener un aumento en la criminalidad que provenga de migrantes irregulares. Perfecto, una afirmación y una pregunta. Vamos a comenzar con la afirmación. Lo que tú dijiste, esa problemática de recibir a este tipo de inmigrantes, de no poseer la documentación, que es un tema alarmante. Ocurre lo mismo aquí, Giselle, con el tema de los haitianos. De hecho, el presidente dominicano, también de origen libanés, a ver si un día hacemos una videoconferencia de los 3 libaneses, él hace un llamado de que el problema no es detener esa inmigración ilegal, sino el problema está de que estos haitianos que vienen al país, por la crisis que hay en el suyo, no poseen documentos de identidad, entonces filtrar es un poco difícil y va a ser un poquito problemático que traerlos a todos por un tema de seguridad interna también en República Dominicana. Aquí viene la pregunta, pero ante esto una promoción. Nosotros los politólogos, entre ellos Giselle, con su elegancia que nos está adornando hoy en Sala Situacional, no solamente somos de describir el problema,
¿cierto? Sino en buscarle soluciones. De hecho, eso es lo que nos buscan nuestros clientes. Dice él, ¿hay solución en lo que está viviendo España y Europa con el tema de los migrantes, sí o no? Sí, y lastimosamente parte de una decisión muy radical, que es que efectivamente las fronteras tienen que ser más estrictas. El problema fundamental que tenemos hoy en día, Jorge, es efectivamente ese. Una persona que llega desde el mar, que dice que no tiene una documentación y que asegura tener menos de 18 años y que por ende debe ser tratado como un menor de edad y no se intenta por ninguna forma contactar al país de origen como mínimo para saber cuáles son los antecedentes de esta persona, trae como consecuencia un aumento en el índice de criminalidad. Entonces, por supuesto que hay soluciones. Las fronteras de Europa tienen que volverse muchísimo menos flexibles. Tiene que haber también una mayor dureza en la parte cultural de Europa. Europa se ha vuelto bastante laxa también en el respeto de la cultura de otros países, que no está mal, obviamente hay que respetar, pero esa supremacía de la cultura del otro por sobre la propia, también está trayendo un choque entre las culturas nativas y extranjeras. Esto pasa muchísimo en Francia, donde vemos que cada vez, por ser un estado laico, los católicos que quieren permanecer y hacer actos de fe cada vez son más criticados, mientras que al contrario, desde el Estado se dice y se exige el respeto a una cultura extranjera, y eso al final lo que te trae como consecuencia son estas características xenofóbicas que estamos viendo no solamente en Europa, sino en cualquier país que esté sufriendo por una crisis de inmigración masiva, y que el Estado permita que estas culturas tengan permiso de estar, pero a la vez el respeto de la cultura originaria es lo que puede traer que ambas culturas se respeten. Y por último, también, si todavía tienes un fallo en la frontera que ya tienes, tener una política de regreso efectiva. No puede ser que una persona que entre irregular a un país pueda tener toda la capacidad y toda la bienvenida del mundo, porque al final lo que estás trayendo, o sea, ya ese punto es un delito. Porque muchas veces decimos, no, es que no todos los migrantes irregulares son delincuentes, pero es que entrar de forma irregular a un país ya es delinquir, porque estás yendo en contra de la norma. Entonces, tener políticas fuertes de regreso al país de origen, mientras se tienen oportunidades para entrar de forma legal. Yo me sorprendo mucho en España, porque yo creo que España es uno de los países de Europa, por lo menos, con más apertura a que tú puedas venir de cualquier forma posible, de forma regular. Entonces, aprovechar esa forma y no venir de forma irregular y esperar, por ejemplo, una regularización masiva de inmigrantes en situación irregular, como estamos viendo en este momento. Perfecto. Si el programa fuese en vivo, Giselle, yo creo que la pregunta que más nos harían nuestros seguidores de Sala Situacional sería: ¿por qué es más alarmante y por qué estamos analizando más el tema de la migración del norte de África y Medio Oriente, y por qué no lo mismo de los latinos? Fácil y sencillo, porque la cultura se parece mucho más. Y es lo que he venido diciendo en algunas preguntas anteriores. Al final, nuestro historial latinoamericano, hispanoamericano, que venimos del Imperio Español, que hemos sido criados en la cultura hispana desde la época de la colonia, y que también muchos de los países de Hispanoamérica, comenzando por Venezuela, hemos recibido a distintos migrantes europeos. Esto ha hecho que al final nuestras culturas sean bastante parecidas. Ya no quitemos en España el hecho de que hablamos el español como lengua materna. ¿Esto qué es lo que termina trayendo? Que al final un hispanoamericano que llega a España es mucho más fácil que se pueda integrar, y ya no solamente el de primera generación, sino que un ecuatoriano que tiene un hijo en España, su hijo, más allá de por cuestiones físicas, va a ser irreconocible, va a tener el acento, va a comer la misma comida, va a tener la misma cultura, probablemente tenga la misma religión, y eso causa que al final haya una cohesión en las generaciones futuras. ¿Qué pasa con el norte de África y con Medio Oriente? Que al final esto no ocurre, esta integración es mucho más difícil y no hay políticas de integración correctas culturalmente hablando. Al final en Europa se piensa que porque una persona haya obtenido un trabajo
de manera legal o ilegal, o que esté empadronado en una casa o que sus hijos vayan al colegio ya hace que esté integrado con el país, y esto es mentira. Al final, en las paredes de su casa sigue manteniendo su cultura y más bien se le va trasladando a sus hijos. En Francia, por ejemplo, vemos que las segundas generaciones de argelios se sienten mucho más identificados con la cultura islámica que con la cultura francesa, ya no por hablar de religión. Y esto es lo que termina trayendo conceptos que se traen hoy en día, como el concepto del gran reemplazo, ¿no? Que aunque es cierto que es un poco conspiranoico, la academia no lo trata tanto, es una realidad. Estadísticamente hablando, los árabes suelen tener bastante más hijos que los europeos y mantienen su cultura mucho más que los hispanoamericanos, que también tienen muchos hijos, pero que esas generaciones futuras se sienten tan europeos como el europeo de nacimiento. Entonces, de ahí viene un poco el choque. Sigue siendo al final un choque de civilizaciones muy marcado, que al final las políticas públicas tampoco están dando respuestas porque no generan una integración cultural y sociológica, sino meramente social. Ya con esa respuesta podemos hacer una relación con el video anterior que hemos hablado sobre migración en España. Giselle, vamos tú y yo a Medio Oriente, perfecto, vamos a nuestras raíces y vemos que no es un secreto para nadie. El índice de institucionalidad en estos países no es la misma en Europa. Bien, ¿tú crees que esto se va a quedar así, o en un futuro crees que va a haber cierto nivel de institucionalidad en los países de Medio Oriente? Mira, las civilizaciones tienen un ciclo de vida. Lo que pasa es que ninguno de nosotros vamos a ver un cambio en el ciclo de vida de una civilización. Europa, por el devenir histórico que ha tenido, y Occidente, por el devenir histórico que ha tenido, ha construido, después de muchas guerras, este proceso institucional que, como te decía en una de las primeras preguntas, viene de entender al Estado como algo superior y entender el contrato social como parte de todos y cada uno de los individuos que forman parte de esa civilización. Medio Oriente en este momento todavía no se encuentra en ese punto a nivel cultural y civilizatorio. Todavía ven la familia, la tribu y la religión como el pilar fundamental de la estructura social y no al Estado. Vemos así como muchas de las instituciones y muchos de los estados islámicos, sus instituciones están basadas en la religión y no basadas en la ley. Entonces se encuentra ese refugio en la religión y no se encuentra ese refugio en el contrato social. Entonces, ¿Medio Oriente y África van a tener institucionalidad? Seguramente sí. ¿Va a ser una institucionalidad como la de Europa? Seguramente no, porque la cultura y la civilización es diametralmente opuesta. Eso sí, no lo vamos a ver todavía, porque faltan muchos años en la historiografía, podemos hablar incluso de cientos o miles de años, para que esa civilización se pueda transformar. Lo que sí puede pasar es que por convenios internacionales y por interés nacional se fuerce un poco a la institucionalidad. Lo vemos mucho, por ejemplo, hoy en día con Donald Trump, que a través de términos económicos trata de implantar un poco más de institucionalidad occidental como la conocemos, pero no va a venir arraigada todavía a la cultura de Medio Oriente. Perfecto. Si algo nos ha caracterizado a nosotros los analistas, los politólogos, Giselle, es sobre el tema de la cautela ante los eventos. Bien, no podemos tampoco desligarnos de lo que ha pasado en Venezuela, ¿cierto? De hecho, Giselle ha irrumpido en las redes últimamente sobre sus videos haciendo llamado a la paz y a la alegría selectiva. Perfecto, te encajoné en esos analistas escépticos de lo que ha pasado en Venezuela. ¿Por qué, Giselle? Porque no todo lo que brilla es oro, Jorge. Al final, después de tantos años de régimen, después de tantas historias tristes, es muy fácil ver un rayito de luz y pensar que ya todo va a ser claridad. Sin embargo, nos encontramos todavía en un proceso ni siquiera transitorio, de inicio a una transición, donde todavía los personajes de esta historia no están definidos. Todavía no sabemos si va a ser Edmundo, si va a ser María Corina, si se queda Delcy, si va a ser Jorge. No tenemos idea quiénes son los personajes principales, más allá de Donald Trump, que también es un personaje que puede caer en cualquier momento, no porque vaya a caer de la presidencia, sino porque le quedan 2 años. No sabemos qué puede pasar si este proceso transitorio
tiene más de 2 años y quién va a entrar al poder va a seguir teniendo el foco en Venezuela. No sabemos las decisiones que pueda tomar en este momento la presidencia encargada de Delcy Rodríguez con respecto a las órdenes de Trump. Por ejemplo, pocos días después, se dijo que se iba a liberar a todos los presos políticos. Lo que vimos es que se liberó a muy poca gente. Hoy en día dicen una ley de amnistía que se supone que otra vez iba a liberar a todos, pero ya están poniendo también algunos peros. Entonces, no, más que escepticismo, yo sí creo que vamos a entrar en un proceso transitorio. No creo que vaya a ser rápido, no creo que vaya a ser fácil, no creo que el chavismo vaya a salir de la palestra pública tampoco. Y también tengo fuertes consideraciones de qué puede pasar justamente con el chavismo en Venezuela ahora que lo que más se nota es que están haciendo campaña y que puede haber muchas personas que al final, por ver ese rayito de luz, se sientan arropados dentro del mensaje de la campaña electoral que ya está haciendo el PSUV a través de Delcy Rodríguez y de Jorge Rodríguez, y que vuelvan a llegar al poder, esta vez con unas elecciones legítimas después de este proceso transitorio. Así que al final lo que hay que tener cautela, porque no quiere decir que vaya a ser rápido nada de esto. Perfecto. Vamos a cerrar con la siguiente pregunta muy relacionada a tus especializaciones, ¿bien? Y lo que estás haciendo hoy en día. Una de las herramientas que aplican los politólogos es sobre el marketing político y otro es sobre el análisis de los discursos. ¿Creen que van de la mano? ¿Creen que una ayuda a la otra o son totalmente diferentes? Mira, el marketing político creo que hoy en día ha canibalizado la ciencia política. Esto sobre todo porque muchas veces el marketing político no lo hacen politólogos ni especialistas en ciencia política. El marketing al final lo que hace es jugar con la emoción de la gente, no jugar en el sentido malo, pero sí que va directamente a las emociones. Entonces lo que termina sucediendo es que termina calando en esa emoción, termina calando en el espíritu de las personas y no necesariamente está vinculado realmente a propuestas que puedan solventar los problemas que tiene la sociedad. Y esto sí es lo que intenta hacer el analista político y el análisis político. Entonces, canibalizados dependiendo, si tú tienes a un político práctico que tiene un buen asesor en marketing político para poder llegar a obtener votos, pero a su vez tiene un analista que puede curar esas cicatrices sociales, no tiene por qué canibalizarse. Ahora, hoy en día, donde vemos que cada vez más están de moda los populismos y que el marketing y el discurso político está incluso por encima de las soluciones que se pueden aplicar a nivel político para evitar esas cicatrices sociales que vienen directamente en cada una de las sociedades, sí. Creo que hoy en día muchos políticos llegan al poder por su discurso, sobre todo por el marketing, sobre todo por los puntos de dolor que tocan dentro de su discurso y no realmente por lo que pueden luego hacer. Bueno, sin duda alguna una interesante entrevista, una de las mejores para iniciar esta tercera temporada de Sala Situacional TV y un episodio que va a generar sin duda alguna muchísimas reacciones. Giselle, me gustaría primero que te comprometas ante las cámaras de que vas a volver a este programa. Y seguidamente que extiendas la invitación para aquellas personas que le gustaría conectarse, preguntarte cuáles son tus redes sociales. Por supuesto que voy a volver aquí, Jorge, cada vez que tú quieras. Yo encantada. A mí me pueden encontrar como Giselle Naomi en Instagram y Giselle Naomi 93. Me habían quitado ya el nombre en TikTok. Sí. Bueno, no me queda más nada sino despedirme de esta oportunidad. Giselle, eres bienvenida, excelente entrevista, te vamos a hacer mucho seguimiento y a ustedes los seguidores de Sala Situacional TV, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que se suscriban y lo más importante, comenten cuál es su parecido, observaciones, dudas de esta importantísima entrevista. Así que no me queda más nada sino despedirme, hasta entonces.